están con gozo en esta noche, amados hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así le invito al pueblo que me acompañe con sus santas escrituras al libro de Marcos, capítulo 9. Verso 23. Marcos capítulo 9, verso 23, y cuando todos lo tengan, decimos amén. Amén. Amén, amén. Marcos 9, verso 23. Sí, amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vamos a hacer una oración, amados hermanos. Inclina tu rostro. Padre bendito, Señor y buen Dios, una vez más, Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de estar en este lugar, bendito Padre. En esta hora, bendito Dios, yo te pido primeramente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú, Señor, el que me limpie, Señor, que limpie estos labios, Padre Santo, que no sea yo quien hable, Señor bendito, sino que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, bendito Rey. En esta hora, bendito Padre, yo me pongo en tus preciosas manos, bendito Dios. Y asimismo, Señor, yo te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, nuestro oído espiritual, bendito Padre, para que asimismo, Señor, podamos poner tu palabra por obra, bendito Dios. En esta hora, bendito Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que me diste, Señor. Que seas tú, bendito Dios, hablándonos una vez más, Señor. Y que aquellos hermanos, Señor, que vengan, Señor, con ese corazón dispuesto a escucharte, bendito Padre. En esta hora te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así, hermanos, les invito a que ocupen su lugar. Y pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de mi hermana Yanis y sus pequeños. Amén. Todavía recordamos, ¿verdad?, el día que se despidió. Y me acuerdo que pues yo le comentaba, ¿verdad?, me despedí de ella y pues le decía yo que Dios la bendiga y que fuera con bien, que Dios la guardara de todo peligro, de todo accidente, ¿verdad? Y pues le doy la honra y la gloria a Dios porque la veo bien a ella y a sus pequeños, ¿verdad? Y pues sabemos que Dios es bueno. Amén. Y el tema de esta noche es: al que cree, todo le es posible. Amén. Y pues como dice aquí en este versículo, ¿verdad? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y la palabra todo, bíblicamente, ¿verdad?, tiene algunas condiciones de alguna manera, ¿verdad? Porque si decimos todo le es posible, pues es como que es una palabra pues que abarca mucho, que es muy amplia, ¿verdad? Pues pensamos que todo lo que pidiéramos pues será, ¿verdad? Porque dice que todo le es posible, ¿verdad? Pero bíblicamente pues sabemos que es, pues se refiere a lo espiritual. Todo lo que conviene, ¿verdad?, para nuestro crecimiento espiritual. Todo lo que ayude a conectarte con Dios, todo lo que pues te ayude, ¿verdad?, a acercarte a nuestro Señor, ¿verdad? Todo eso pues es a lo que se refiere esta palabra. Que al que cree todo le es posible, espiritualmente hablando. Todo lo que Dios sabe que es bendición para tu vida, el Señor te lo va a dar. Porque pues sabemos que Dios nos conoce y Dios sabe lo que nos conviene, amados hermanos. Dios no nos va a dar algo para que nos pierdamos, ¿verdad? Si es lo que Él quiere, pues es que estemos bien, y es lo que Él quiere, es darnos nuestra salvación. Amén. Y pues la pregunta hoy en esta noche es: ¿cómo ves tú a Dios? Un Dios lleno
paciencia, un Dios amoroso. ¿Cómo lo ves? Con misericordia, ¿verdad? Pero también es un Dios justo. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos está viendo Dios en estos tiempos, amados hermanos? Yo podía ver en este tema, ¿verdad?, de esta noche, que Dios, pues de alguna manera veía a su pueblo como una generación incrédula. Y nos lo dice ahí en Marcos capítulo 9, del verso 14, si me sigues ahí con tu vista. Marcos 9, 14, dice aún el encabezado: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice la palabra del Señor así en el verso 14: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrió a él y le saludaron. Dice el verso 16: Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. Entonces, ¿cómo veía ahí el Señor, verdad? La gente como una generación increíble. Y pues yo veía en este tema, ¿verdad?, dos situaciones muy importantes. La fe de este hombre, ¿verdad?, que había llevado a su hijo con los discípulos para que lo sanara. Pero también se veía pues la falta de fe, ¿verdad?, la incredulidad. Y pues Dios de alguna manera ya les había dado a ellos un mandamiento, una orden. Ya tenían una misión cada uno de ellos, estos discípulos. Vamos ahí en Marcos capítulo 6. Del verso 7 en adelante. Nuevamente el encabezado dice: misión de los 12 discípulos. Dice ahí en el verso 7, la palabra de Dios dice así: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaba que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios, y aún y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esa era pues una ordenanza que les había dado el Señor Jesús. Entonces ellos podían, ¿verdad?, echar fuera demonios.
Marcos 9, ¿verdad? Que estaban discutiendo porque pues no pudieron liberar a este joven de ese demonio que le atormentaba. ¿Verdad? Dice ahí que disputaban, ¿verdad? Quiere decir que discutían el no poder echar fuera ese demonio. Pues la palabra del Señor, ¿verdad?, nos enseña que debemos de confiar en Él. ¿Qué había pasado entonces con los discípulos que no pudieron echar fuera ese demonio? Sabemos que cuando no confiamos en Dios, quiere decir que estamos ofendiendo a Dios. Cuando no le creemos, cuando no tenemos fe, cuando estamos faltos de fe, esa es una ofensa a Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Verso 6. La palabra del Señor dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le gustan. Entonces, si no tenemos fe, amados hermanos, no estamos agradando a Dios. Si estamos viniendo a la iglesia solo por cumplir, no estamos agradando a Dios. Tenemos que venir a la iglesia porque tenemos fe en Dios. Tenemos que creerle, ¿verdad?, a sus promesas. Así es que nuestra falta de fe ofende a Dios. Por eso fue que el Señor, ¿verdad?, enojado, ¿verdad?, les dijo ahí a sus discípulos, ¿verdad? Les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? A veces, ¿verdad?, dudamos de sus promesas, de que Él es verdadero. Sabemos que el único mentiroso, ¿verdad?, es el diablo y padre de mentira. Vamos al libro de Juan 8:44. Dice la palabra del Señor así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios, todas sus promesas, ¿verdad?, Él las cumple, porque Él es un Dios fiel y poderoso. Vamos ahí a Isaías 25. Ya sabemos que nuestro Dios es fiel a sus promesas. Amén. Si el Señor ha dicho que Él te va a guardar, ¿verdad?, Él lo hará. Amén. Isaías 25, verso 1. Amén. La palabra del Señor dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Desafortunadamente, amados hermanos, la incredulidad está presente aún, ¿verdad?, en la vida de los que están en la iglesia también. Aunque sabemos que la incredulidad ofende a Dios, pues muchos de alguna manera todavía son incrédulos. Todavía su fe es muy pequeña. Todavía su fe no ha alcanzado, ¿verdad?, a ese nivel donde podemos agradar a Dios.
Vamos al libro de Marcos, capítulo 9. No pierdas ahí ese capítulo, amado hermano. Marcos 9, verso 20 y 21, dice la palabra del Señor así. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. El 21 dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Sabemos que Dios es nuestro médico, ¿verdad? Él es el médico de médicos. Y él aquí, ¿verdad? Cuando uno va al médico, pues nos hacen esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Verdad? ¿Hace cuánto tiempo que tienes esta enfermedad? Y así el Señor preguntó al padre de este niño. Y el padre contestó que desde niño. Y dice que era un joven, ¿verdad? Que estaba siendo atormentado por ese demonio. Imagínense esa aflicción de ese padre, de ver a su hijo, ¿verdad? En esa situación. Ahí en el verso 22 dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Verdad? Entonces vemos aquí que le está diciendo, ¿verdad? Que lo hacía caer, ¿verdad? En agua y también en fuego. Y pues en la Biblia, ¿verdad? Nos enseñan los salmos, ¿verdad? Que Dios nos guarda de todo peligro y que Él guarda nuestro pie. Pero ¿quién es el que quiere destruirte? Satanás. Ese es el propósito de Satanás, destruirnos. Porque él, pues sabemos que anda como león rugiente, ¿verdad? Vamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Verdad? Lo dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Pastor, ¿me ayuda a darle lectura? 5. Sí. 5, verso 8 y 9. Sí. Dice la palabra de Dios así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Palabra de Dios. Así es que estad atentos, amados hermanos, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de cada uno de ustedes. Así es. Anda alrededor de aquí, ¿verdad? Viendo a quién va a devorar. Pero dice el 9, ¿verdad? Que resistir firmes en la fe. Así es que, amado hermano, tenemos que trabajar en nuestra fe, ¿verdad? No hay que dudar. Porque como leíamos, ¿verdad? Que nuestra falta de fe ofende a Dios. Vamos ahí a Santiago 4:7. ¿Me da lectura, pastor, por favor? Sí. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿qué pasa, verdad? Si nos alejamos de Dios, pues el diablo va a cumplir su cometido. Nos va a destruir.
porque así es Satanás. Satanás quiere destruir tu matrimonio. Satanás quiere destruir a tus hijos, a tu familia. Ese es el plan de Satanás, ¿verdad? Un destruir la iglesia. Con pleitos, iras, contiendas, divisiones. Y pues un cristiano, amado hermano, se debe de someter a la voluntad de Dios. Y pues aquí, ¿verdad? El Señor les había enseñado a sus discípulos, ¿verdad? A echar fuera demonios. ¿Verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que Dios dice que en su nombre echarían fuera demonios. Pero ¿cuál sería esa fe? Fe no es decir, yo quiero esto, Dios, hazlo. Como si nosotros, ¿verdad?, pudiéramos mandar a Dios. Al contrario, ¿verdad?, nosotros tendríamos que decir, yo creo que tú puedes hacerlo, si quieres, hazlo. Si te place, si tú sabes que me conviene, Señor, hazlo. Así es. Vamos nuevamente ahí al libro de Marcos, con esta historia, ¿verdad?, del muchacho endemoniado. Decía ahí el 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces tenemos que perfeccionar nuestra fe, amados hermanos. Dice ahí en Marcos 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo la verdad no esperaba leer esta parte así. Ayuda a mi incredulidad. Me falta fe. Y entonces yo veía esta historia y yo decía, es que no nada más era ver cómo Jesús, ¿verdad?, de alguna manera les hablaba fuerte a sus discípulos, y tampoco no mostraba solamente una liberación de un demonio, ¿verdad?, de liberar a este joven, sino también, ¿verdad?, yo veía aquí esa incredulidad. A veces decimos, Señor, líbrame de mis pecados y hasta de los que son ocultos, ¿verdad? Apártame de ellos. Tal vez este señor aquí descubrió, ¿verdad? Este padre descubrió que era incrédulo. Así es que, amados hermanos, pues nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que perfeccionar nuestra fe. Sí, amén. Porque la incredulidad está presente en la vida de todos. Y sobre todo cuando empezamos en el camino de Dios tenemos dudas. Y este padre reconoció, ¿verdad?, su incredulidad. Así es. Y se lo dijo directamente a Dios, bueno, a Jesús, que le ayudara en esa incredulidad. Y Dios no rechaza a un corazón cuando es sincero. Y si es tu caso, amado hermano, pues dile a Dios, estoy dudando, Señor. Estoy dudando si estoy haciendo lo correcto. Estoy dudando si tú
restaurar mi matrimonio, si tú vas a levantar nuevamente al caído, si tú regresarás a mi hijo o a mi hija a tus caminos. Estoy dudando si tú me sanarás, Señor. Tal vez por eso el Señor todavía ahí no nos responde, ¿verdad? Porque tal vez hay una duda. Y aquí el Señor no estaba reprendiendo a ese padre, ¿verdad? Que le confesó, ¿verdad? Ayuda a mi incredulidad. Quiero tener fe. Sobre todo, amados hermanos, tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios Sí, amén. para ir perfeccionando nuestra fe. ¿O será que aún, ¿verdad?, no creemos en las promesas del Señor? Porque todos los días tenemos esta lucha, amados hermanos. Es una guerra espiritual. Tenemos que confiar en todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Sí, amén. Porque queremos agradar a Dios. ¿Verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo veía aquí también, ¿verdad? Desde pues la semana pasada que me tocó la clase con los pequeños, yo podía ver cómo David, ¿verdad?, trataba de agradar a Dios. Vamos ahí al libro de Primera de Samuel. No pierdas ahí tu cita, hermano, de Marcos, y vamos a Primera de Samuel. Amén. Capítulo 17. Hemos escuchado, ¿verdad?, muchas veces que el profeta Samuel ungió a David, ¿verdad?, él siendo el más pequeño, ¿verdad?, de la casa de Isaí, ¿verdad? Y pues Dios lo mandó a Samuel a ungir a este joven. Y vemos que pues de alguna manera se tuvo que presentar, ¿verdad?, a esa batalla, a esa guerra, a esa lucha, ¿verdad?, contra Goliat, siendo él pues un joven, ¿verdad?, que era pastor, ¿verdad?, de ovejas. Sí, amén. Y por cierto, yo leía en este capítulo que pues también pues era un joven responsable. Y obedeciendo a su padre a llevarle alimento a sus hermanos que estaban pues en esa batalla con los filisteos, pues él al llevarle la comida, ¿verdad?, se dio cuenta pues de la situación que estaban enfrentando, ¿verdad?, el pueblo de Dios contra los filisteos. Ahí en el libro en el capítulo 17, verso 34 y 37, dice la palabra del Señor así: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Entonces, amados hermanos, aunque estemos en grandes batallas, ¿verdad?, ¿quién nos librará de todo? Jehová. Amén. Sí, amén. ¿Verdad? Hasta Saúl se lo dijo a David: ve, y Jehová esté contigo. Así que, amados hermanos, pues el Señor está con nosotros, ¿verdad?, en esas batallas que tenemos todos los días hasta que el Señor venga. Así como la incredulidad ofende a Cristo, tenemos fe, pero en ocasiones está mezclada con duda. Sabemos que el trigo y la cizaña crecen juntos. También recordamos el pasaje de las 10 vírgenes
5 prudentes y hubieron 5 insensatos. Aunque todas esperaban a la mano, ¿verdad? Todas creían que iba a llegar en la mano. Hubieron 5, ¿verdad? Que fueron insensatas. Y así es como un padre, ¿verdad? Estaba enfrente de Jesús. El hombre más compasivo que ha pisado esta tierra. El que dio su vida por ti y por mí. A pesar de ser faltos de fe y llenos de pecado. Él dio la vida por todos, amados hermanos. Cuando llegas a Cristo, ¿cómo llegas? Llegas lastimado, ¿verdad? Muchas veces por tus padres, por tu cónyuge,